Y aquí empecemos a reseñar de Los Simpsons. Aquí empecemos a hablar completamente de Los Simpsons. O sea, no hay que desconocerlo. Porque Los Simpsons marcaron un precedente total. Partamos con esto. O sea, Los Simpsons, una de las cosas que yo le voy a rescatar siempre es lo ingenioso que fue el concepto para la época. En ese momento a los norteamericanos les estaba gustando mucho la sitcom, pero todavía no la estábamos viendo totalmente en su gran expresión. La sitcom, el formato sitcom en animación, ni mucho menos visto como con Los Simpsons. Porque Los Simpsons es una pareja, perdón, no es una pareja, es una familia disfuncional. Si vemos la sitcom de los 80, de los 60, de los 40, de los 60, de los 50, de los etcétera, etcétera, incluso hasta los 80, vemos que todas las sitcom norteamericanas son más bien sosas, son más bien de chicos buenos. O sea, no son, o sea, tienen algún defecto, tienen algún problema, pero no son malas personas. O no son personas que te podrían llegar a desagradar por lo tonto o por lo equivocado que están o cosas así. O sea, no resaltan tanto los defectos. Después le empezó a gustar esos defectos. De hecho, una serie noventera bien ligada a Los Simpsons, pero en live action, sería Married with Children. Married with Children, sí. Casado con hijos, pero en la versión original. Y esa sería la base la base de la genialidad de Los Simpsons. Porque tomaron un concepto que estaba siendo de moda, pero además le agregaron de que estos fuesen disfuncionales y en animación. Y esto es una clave muy importante porque cuando hay personajes que son tan disfuncionales, hay una cantidad grande de relaciones entre los personajes y sobre todo de los protagonistas. O sea, Homero, Lisa, Bart, Marge, son todos personajes que tienen muchos defectos y se equilibran entre todos, y todos causan conflictos a través de sus propias personalidades. Y no son enteramente buenos. De hecho, se les resalta tanto lo malo en estos personajes que sus propias personalidades chocan. Y eso hace que tengamos una infinidad de tramas, pese a que el carácter de la serie sea episódica. Porque recordemos que Los Simpsons es cada uno un universo distinto. Cada episodio es un universo totalmente alejado. En el mismo setting, mismos personajes, pero en otro universo prácticamente. No se conectan, no hay una continuidad. Y para entonces era atractivo. Es una cosa que llama la atención, y con escritores tan pesados que tenían en esa época, tan buenos para trabajar, al punto de la insanidad. Teníamos escritores que empezaron a expandir este universo, en este universo llamado Springfield, en donde ahora caracterizábamos a los secundarios. Ya no solamente era una familia disfuncional, ahora era todo un vecindario, y después fue toda una ciudad, y las relaciones que tenían entre ellos. Y al hacer un mundo que puede ser un poco limitado en el sentido de que es Springfield, un escenario nada más, nos caracterizaron con tantos personajes, todos muy carismáticos y todos con una personalidad y todos con defectos muy notables, que hacían chocar. Esto súmale lo gamberro que eran. O sea, súmale que eran atrevidos. O sea, teníamos por ejemplo a Tommy Daly, que es el parodia a Tom y Jerry, que mostraba violencia explícita y muy fuerte. Vemos por ejemplo a Homero caerse varias veces, y además de eso rompía, o sea, no había moraleja. O sea, lo único que podemos decir que al menos de la manera sutil sí había una moraleja. O sea, los personajes tenían una consecuencia. O sea, si un personaje se equivocó, tenía su consecuencia, tenía su castigo, y no era premiado con ello. Pero aún así no te la decían en la cara como lo diría He-Man, o como lo diría incluso el fantasma de Costa a Costa. No lo diría así, sino que simplemente te lo deja, te lo tira, le da su merecido a otro, pero te lo deja ahí para que tú lo veas, ¿ya? Mientras tanto, con una comedia que era muy aderezada. Si uno ve
los episodios, si uno ve analíticamente la comedia de Los Simpsons, es una comedia que es chiste tras remate, chiste para chiste. Y tal vez te puede gustar o puede no gustarte el humor de Los Simpsons. Pero de que esa es una escritura mucho más ingeniosa porque significa tirar chistes constantemente y todo coherente, en concadenación y todo bien coherente, es un trabajo bastante duro. Es un trabajo que es bastante complicado. No es fácil llegar y hacer algo así. Solamente imagínense, por ejemplo, el episodio de Homero el episodio de Homero yendo a los magios, en donde lo atan con una piedra. Primer chiste. Después diciendo de que tiene, para probar su valía de los magios tiene que tirarse al suelo y hacer una prueba de fe, y resulta que simplemente lo tiran. Un chiste. Lo tiran, lo engañan. Después la caída fue real. Y chocó y bajó varias veces. Segundo chiste. Y el tercer chiste, ahí mismo, en una escena, Homero diciendo, ¿puedo hacerlo de nuevo? Es que se me cayó el vendaje. O sea, son 3 chistes en una sola escena. Y más encima le ponen una... O sea, y después dicen, bueno, ahora tenemos que encadenarte. O descubrimos que ahora eres el elegido o algo así. Ahora tenemos que desencadenarte y ponerte una piedra más grande. O sea, son chistes tan ingeniosos. O sea, tal vez no sean los chistes más ingeniosos, pero son chistes que van consecutivos y que van uno tras otro. Y eso es difícil. Lo más fácil es contar un chiste que dure un montón, remate y pasas a otro lado. Ese es lo más fácil de contar un chiste efectivo. Pero los Simpsons van aún más allá. Tiran varios remates constantemente en cada escena. Y eso es una cosa que para la época era muy atractivo. ¿Cuál es el problema de los Simpsons? Bueno, teniendo esta cantidad de personajes, teniendo estos settings, teniendo estas cosas, ¿en cuántos escenarios podemos meternos? Realmente en pocos. O sea, no hay muchos escenarios donde nos podamos meter en conflicto. O sea, sí, duró un montón, pero cuando... O sea, duró un montón, algunos con mayor coherencia argumental, algunos con menos, pero la gracia se empieza a perder por el síndrome del long runner. ¿Cuál es el síndrome del long runner? Ninguna serie con tantos episodios va a ser buena, va a terminar por ser buena, porque básicamente se repite la fórmula, y las fórmulas se gastan, y sobre todo en las comedias sitcom, sobre todo en el formato episódico. Es normal que pase, y entonces por eso los Simpsons fueron decayendo. Eso no significa que los Simpsons no hayan sido buenos antes. De hecho, yo te podría decir que en su época dorada, fácilmente, dentro de mi escala sería un 7 de 10. Es un 7 de 10, pero fácil. Y yo te podría llegar incluso a decir que es un 8. Tal vez no en un 10, no, tiene sus fallas. Sobre todo las animaciones limitadas y sobre todo las primeras temporadas. Y ahora, y con mayor razón, la última temporada. Pero en su momento fue realmente una muy buena serie. Ahora podemos decir que son una cagada. Ahora podemos decir que son cagadas. Porque incluso hay series que han ido mucho mejor, han evolucionado su fórmula, han hecho cosas más allá de lo que se estaba viendo hasta ese punto. Entonces, lastimosamente, los Simpsons han quedado más atrás, pese a de que han seguido siendo relevantes incluso hasta este punto. Ahora yo les pondría un 3 de 10, sinceramente. Pero no podemos decir que los Simpsons hayan sido una mala serie. De hecho, creo que es el principal motivo de por qué la animación adulta existe como existe.